Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal Apología Adventista. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que son parte de esta familia, de este canal, que están siempre activos, pendientes del material que se sube en este canal. Yo sé, hermanos, que muchos están siendo bendecidos con este material, con los estudios doctrinales y apologéticos que se hacen en este canal. En esta ocasión, hermanos, queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, activar las notificaciones. Me refiero a una campanita que está a un lado. Esto sirve para que cada vez que se suba un video a este canal se pueda notificar, avisa la notificación de su dispositivo. Queremos invitar también que compartan este material, compártanlo con familiares, con amigos, en las redes sociales, en las plataformas de mensajería. Hay muchas personas que quizás desconocen estos temas. Y estos temas pueden servirles para que ustedes puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Así que en esta ocasión vamos a orar porque queremos desmantelar una falsa doctrina de un video que vamos a ver en este momento. Pero necesitamos orar para que Dios nos dirija a través de su Espíritu Santo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este hermoso privilegio de ser hijos tuyos. Gracias porque ya iniciamos las primeras horas de tu día santo. Te rogamos, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, discernimiento de tu palabra, para que podamos interpretar correctamente tu palabra y al mismo tiempo podamos desenmascarar los errores doctrinales que atacan tu palabra. Danos discernimiento para que no cometamos esos errores que cometen los indoctos de torcer las Escrituras. Danos sabiduría y ayúdanos, Señor, a ser disciplinados en el estudio de tu palabra. Bendice también a tus hijos, aquellos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados a través de tu palabra. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, quiero que inmediatamente vayan a buscar su Biblia, porque vamos a profundizar en las Sagradas Escrituras. Quiero usar como base Hechos 17:11. Es necesario, hermanos, que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos el espíritu de los bereanos. ¿Qué significa eso? Ser estudiosos, analíticos, ser estudiosos profundos de la Biblia. ¿Cómo lo eran los bereanos? Eran hermanos de la comunidad de Berea, que dice la Biblia que eran estudiosos de las Escrituras y no se conformaban con solamente escuchar las palabras de los apóstoles y de Pablo. Se iban a escudriñar y a hacer su propio criterio para ver si lo que decía Pablo y los apóstoles tenía sustento en las Sagradas Escrituras. Dice Hechos 17:11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, ¿cuántos de ustedes hacen esto? Es importante que nosotros tengamos este espíritu, seamos estudiosos, nos vayamos a las Escrituras, no nos conformemos con el alto puesto de una persona que tenga en la esfera religiosa. No lo conformemos con lo bonito que la persona hable. No lo conformemos por la fama que X persona pueda tener. No nos conformemos por la labia y la filosofía que use. Siempre usted tiene que irse a las Escrituras para ver si lo que esa persona está diciendo es correcto. Cuando me refiero a irse a las Escrituras, no me estoy refiriéndose a irse a un texto bíblico, porque recordemos de que Satanás hace eso. Usar textos bíblicos para tergiversarlos y sacarlos de contexto para enseñar un error doctrinal y así engañar a los ingenuos. Dice que los bereanos no se conformaban con lo que escuchaban de Pablo. Iban a las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Y noten el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Pero por qué creyeron? Porque estaban seguros de lo que iban a hacer. Estaban conscientes de lo que enseñaba Pablo, era 100% basado en las Escrituras. Y esto lo llevó a creer, o sea que se convirtieron a Cristo por convicción y por conversión.
gente que conocía el mensaje porque lo estudiaron en las Escrituras. Amigo y hermano que vas a escuchar esta presentación, mi objetivo aquí no es que tú creas lo que yo digo. Mi objetivo es que tú vayas a la Biblia y leas en su contexto los versículos para que tú creas lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hermano Rafael o lo que dice cierto erudito, lo que dice cierto teólogo. No seamos ingenuos. La Biblia dice que no hay que ser ingenuos. Noten cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 16, versículo 17 al 18, dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en cuanto a la doctrina de Cristo que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres. Y con suaves palabras, hay hermanos que dicen: qué hermoso habla esa persona, me gusta cómo usted predica. O sea, está bien que tengamos el don de predicar y el don de la oratoria. Eso es muy bueno en la esfera de los predicadores y los maestros y los apologetas. Pero eso no es la base de que una persona me esté diciendo la verdad. Porque dice que Satanás también puede hacer uso de eso y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, hermanos simples que no tienen sus sentidos ejercitados. Por esta ocasión se hizo este canal para que podamos nosotros crecer en conocimiento en una forma profunda de las Escrituras y al mismo tiempo que usted pueda detectar un error doctrinal cuando alguien se está saliendo del contexto bíblico. Ahora, haciendo esto como introducción, queremos desmantelar un video saturado de blasfemias y herejías, usando citas fuera de contexto. Hermanos, es interesante que en este video que vamos a ver, un joven le hace una pregunta al pastor protestante, parece que es pentecostal o testigo de Jehová. El joven le dice al pastor: ¿con quién Dios hablaba en Génesis 1:26 cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen? El joven le dice: muchos creen de que allí Cristo y el Padre estaban unidos, creando al hombre. Viene el pastor y le responde que no es Cristo el que estaba con el Padre, porque Cristo no existía en ese entonces, porque Cristo no es eterno. Cristo vino a ser engendrado después. Y lo que me llamó la atención, que este pastor tergiversó una cita o varias citas de Proverbios 8 para sostener de que Dios hizo un monólogo entre sí mismo, hablando con la sabiduría. O sea que con quien hablaba el Padre era con la sabiduría y no con Cristo, como lo sostienen muchos trinitarios, decía él en este video. Ahora, quiero que veamos el video para que podamos desmantelar con la sola escritura y con esos mismos textos que él usó para demostrar dónde está la blasfemia y la herejía bajo un montón de versículos mal citados. Veamos el video. En Génesis 1:26 y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Lo cito porque lo usan los trinitarios para decir que dijo hagamos. Entonces es en plural. Entonces Dios está hablando con alguien más. Entonces lo usan los trinitarios para decir que es que Dios es una trinidad. Claro, sí, muy interesante el texto, porque el trinitarismo, al igual que el modalismo, se apoyan en lo que la Biblia da a entender, porque realmente la Biblia en ningún texto dice que hay Trinidad, claramente no lo dice, sino que supuestamente da a entender. Entonces da a entender una cosa, pero realmente mirando el texto no es eso lo que está diciendo. Entonces aquí, según ellos, da a entender que entonces hay varios, porque Dios dijo, hagamos al hombre. Entonces, vamos a ver, bíblicamente, por ejemplo, algunos dicen que hablaba con el Hijo eterno, pero vamos a ver que no es esa la interpretación correcta,
En Proverbios capítulo 8, versículo 1 dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Entonces Dios con la inteligencia puede, con su inteligencia, con su sabiduría, engendrada en él, habla, interactúa, sin que sea otra persona, sin que sea un hijo. ¿Por qué? Porque cuando habla el texto de Proverbios 8.1 titula este pasaje aquí en esta versión, excelencia y eternidad de la sabiduría. No dice excelencia y eternidad del Hijo de Dios. No, dice es excelencia y eternidad de la sabiduría. Entonces, aquí en el versículo 1 dice que clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Ahora, si pasamos al versículo 24, y aquí mismo de Proverbios 8, dice, antes de los abismos fui engendrada. Note que no dice engendrado, como si hubiera un ser masculino, sino engendrada. Antes que los abismos fueran, ya había sido yo engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Y el versículo, para que no quede duda, el versículo 25 dice, antes de los montes, que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Amén. Engendrada. Entonces no habla de ser masculino. Claro, o sea, no, ahí claramente, si es que el Hijo de Dios, o sea, el Cristo ya existiera en ese momento, pues hubiera dicho engendrado. Engendrado, pero dice engendrada. Claro, Bien, ahora, versículo 27, cuando formaba los cielos, dice, allí estaba ¿quién? yo. Yo, dice la sabiduría. Yo, la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Mire, con él estaba yo ordenándolo todo. O sea, ¿con quién hablaba Dios? Con su sabiduría, interactuando con su sabiduría. Entonces, no es otro ser que Dios haya creado llamado el Hijo Eterno para otros. No, está hablando con la sabiduría, con el mismo que se llama el Verbo. Sí, con la sabiduría que él engendró en él mismo, ¿no? Sí, que Él creó en sí mismo, que Él puso en Él mismo una sabiduría especial para crearnos un mundo especial a Pero nosotros. entonces, si usted me dice que interactuaba con esa sabiduría, ¿eso quiere decir que esa sabiduría tenía la capacidad de comunicarse de manera independiente a su creador, a Dios? Mire, aquí el texto claro. Dijo Dios, hagamos al hombre. No dice, dijo la sabiduría, hagamos al hombre. Dice, dijo Dios. Entonces, el que habló en el momento de la creación fue Dios a su sabiduría. O sea, Dios consultó con el manual que Él creó antes de hacer la creación para nosotros, llamado sabiduría. Esa sabiduría especial. No la de Dios como Dios porque Él es sabio siempre, sino el manual para hacer un mundo para humanos, para gente muy, muy inferior a Él. Y para posteriormente, Redimirnos. mediante ya el Hijo de El Dios, verbo, sí. el cual tiene esa sabiduría. El verbo hecho carne. Claro. Sí, ya engendrando el Hijo en María. O sea Porque que no creemos en Hijo esa eterno. sabiduría que Dios engendró en él mismo, que creó en él mismo, para este plan tan grande de crearnos a nosotros, esa sabiduría es la que después fue hecha carne. Sí. Entonces la pregunta que usted me hace, entonces la sabiduría hablaba con Dios. No, fue Dios el que hablaba con la sabiduría. Ah, Porque aquí dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. amén. Entonces no estoy diciendo que la sabiduría habla como un ser, digámoslo, como un ser humano, o en este caso como un ángel que estaba ahí con Dios. No, fue Dios el que le habló a la sabiduría. Y solo la sabiduría dice aquí, con él estaba yo ordenándolo todo. Pero ahí la sabiduría entonces no estaba hablando. Está utilizando Dios al sabio Salomón, lo está inspirando para que hable la sabiduría a través de él.
Pero no hay evidencia bíblica de que esa sabiduría haya hablado con Dios, sino Amén. que Dios habló con ella, Ok, o sea que el sabio Salomón por un momento fue inspirado para que se diera a conocer esto que para que... estamos aquí explicando, porque es que Amén. este fue un propósito de Dios. O sea, para que hoy pudiéramos decir con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos al hombre. Entonces, poderle decir a los preciosos y muy amados por el Señor Trinitarios, poderles decir, miren, Dios no hablaba con un Hijo eterno que creó en el principio. Porque, entre otras cosas, Dios engendró el Hijo, no lo creó. La Biblia dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú? Amén. Yo te engendré hoy. Eso quiere decir que los ángeles Dios no los son llama hijos. creación. Y a lo que es creación no se llama hijo. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús habla y dice que Él es el principio de la creación de Dios, está hablando como verbo. El verbo sí fue creado, porque el verbo no es el Hijo de Dios. El verbo es la palabra de Dios. Amén. Verbo significa palabra. Y luego esa palabra, ese verbo fue hecho carne. Cuando va entonces el verbo al hacerse carne, entonces ahí sí Dios engendra en María al Hijo por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la respuesta para este texto que le cité, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, que está en Génesis 1:26, la respuesta es que Dios habló con la sabiduría que creó Sí, y consultó a engendró. ella. Sí, consultó con ese manual que creó. Sí, Entonces no estaba hablando con el Hijo de Dios, ni con nadie más, no, ni con ángeles. ni con ángeles. Porque por ahí hay un texto que apoyan algunos la teoría de que Dios hablaba con ángeles cuando dijo, hagamos al hombre. Eso lo enseñan algunos unicitarios. No hablaba con ángeles. Porque en el texto que ellos se apoyan, aparece que llama a esos ángeles hijos. Y la Biblia dice que a ningún ángel le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. O sea que no puede haber estado hablando con los ángeles. No, y también porque los ángeles fueron creados de la manera contemporánea a los hombres. Dice la Biblia en Génesis 2:1. Fueron pues formados o acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea, Dios no estaba hablando con ángeles cuando dijo hagamos al hombre. Amén. Entonces, muy buena la respuesta. Me encanta a mí escuchar respuestas coherentes. Gracias. Y yo sé que a todos nosotros nos gusta. Así que es una gran bendición que usted pueda ayudarnos en ese conocimiento pleno del Hijo de Dios. Amén, Ese es el objetivo. Ahora, ustedes pudieron escuchar lo que dice el pastor en esta respuesta. Vamos a poner la lupa a los textos bíblicos que él usó y torció. Hermanos, quiero decirles lo siguiente. Hay que desenmascarar estos errores doctrinales porque atacan frontalmente la divinidad de Cristo y la preexistencia. Esto, hermanos, es puro arrianismo camuflajado. Noten cómo dice Génesis 1:26. Vamos a hacer un exégesis de Génesis 1:26. ¿Qué es un exégesis? Un exégesis es un estudio serio de las escrituras de un texto bíblico. La exégesis es una palabra griega que significa extraer de. Lo que da a entender es de que para tener un estudio serio del texto tenemos que dejar que el texto se explique solo, o sea, extraer lo que el texto dice, sin introducir al texto preconceptos o ideas preconcebidas. Vamos a usar también el método, la Biblia es su propio intérprete. Esto ya lo hemos explicado. Para entender un versículo, vamos a dejar que la misma Biblia se explique sola. Un texto nos ayuda a entender otro texto y así poder armonizarlo para llegar a la conclusión y el significado del texto que estamos estudiando o de la palabra que estamos analizando. En este caso, vamos a analizar Génesis 1:26 y vamos a ver si la explicación que este pastor dio es correcta o no. Para eso vamos a irnos a la Biblia como lo hacían los bereanos. Así que quiero que abra su Biblia. Está ahí, yo sé que ahí está usted sentado y ya tiene su Biblia a un lado. Quiero que abra su Biblia y quiero que tenga a la par papel y lápiz para anotar las citas bíblicas, para que después de este estudio usted vaya a corroborar y a repasar nuevamente. Me gusta que algunos hermanos me llaman por teléfono y me dicen, hermano,
Yo para que memorizar todas las citas que usted dice y para memorizar el tema, tengo que escucharlo hasta 3 veces y 4 veces. Yo me siento feliz ver hermanos que están siendo bendecidos y están aprendiendo del material que se sube en este canal. Por eso se llama apología. Iniciemos. Génesis 1:26 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. El pastor dice que aquí Dios está hablando con la sabiduría. En otras palabras, Dios está haciendo un monólogo, hablando con sí mismo. Porque la sabiduría es parte de Dios. No podemos separar la sabiduría de Dios. Dios en sí es sabiduría. En Dios está la sabiduría. Entonces Dios, según este pastor, estaba haciendo un monólogo. ¿Saben qué es un monólogo? Es como cuando alguien está hablando él solo, como un loco, cuando está hablando a una pared. Hablar uno mismo, eso se llama monólogo. Según este pastor, Dios está haciendo un monólogo entre sí mismo, porque está hablando con la sabiduría, dice él. Pero noten cómo dice el texto, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto de entender de que hay más de uno, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí dice que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. El pastor dice que está hablando Dios con la sabiduría. Vamos a ver si es correcto, pero para eso quiero que sepamos y entendamos que en la gramática la palabra hagamos es la forma verbal, primera persona del plural, o sea, nosotros, nosotras, del presente de subjuntivo, de hacer o deshacer. O sea que Dios cuando dice hagamos aquí, está usando la forma verbal primera personal del plural, porque dice hagamos, se está incluyendo él con otra persona. Pero el pastor dice que aquí no es Cristo con el que está Dios hablando, sino que es que la sabiduría. Y vamos a ver los textos que él usa. Ahora, es interesante que el pastor usó Proverbios 8:1 para demostrar de que Dios el Padre hablaba con la sabiduría, no con Cristo, porque Cristo no existía. Cristo vino a ser engendrado después. Y noten cómo dice Proverbios 8:1. ¿No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia? El pastor dice que la sabiduría puede hablar, puede clamar o puede establecer un diálogo. ¿No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia? Aunque el pastor dice que en Génesis 1:26 no es la sabiduría que está hablando, sino que es Dios, pero está usando Proverbios 8:1 para sostener de que Dios el Padre está hablando con la sabiduría, no con Cristo, como dicen los trinitarios, dice él. Y usó también Proverbios 8, versículos 24 al 25. Antes de los abismos fui engendrada. Y él dice que aquí está hablando en forma femenina, no masculina. Si fuese masculina, fuese Cristo. Pero está hablando en forma femenina, porque antes de los abismos fui engendrada, dice aquí Salomón, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. O sea que está hablando en lenguaje femenino. Por tanto, el Padre estaba hablando con su sabiduría. Estaba haciendo Dios un monólogo. Y citó Proverbios 8:27 también. Noten cómo dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, y también citó el versículo 30, con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Estos textos el pastor lo usó para sostener de que el Padre hablaba con la sabiduría,
Por eso es que Dios dijo, hagamos. Esto, hermanos, es puro arrianismo. Es lo mismo que enseñan los pentecostales. Y es lo mismo que enseñan los testigos de Jehová, los arrianos modernos. Esto, hermanos, y quiero decirlo con respeto, sin ofender a la persona. La doctrina más diabólica, después del catolicismo romano, la doctrina más diabólica es la de los testigos de Jehová. Es una doctrina arriana que ataca frontalmente la divinidad de Cristo y su preexistencia. Los arrianos dicen que Cristo vino a ser la primera creación creada del Padre, mientras que algunos semiarrianos, camuflajados como el camaleón, dicen de que Cristo vino a ser engendrado. Ellos dicen que no es diferente ser engendrado que ser creado, pero es la misma herejía camuflajada de que ataca la preexistencia de Cristo. Si vino a existir en algún momento de la historia, significa que Cristo no es eterno. Es un arrianismo camuflajeado. Así que vamos a desmantelar estos textos bíblicos en el aspecto de la interpretación que le dio este pastor. Y saben algo, hermanos, es algo interesante. Gran error cuando se sacan citas fuera de contexto y se desconoce la forma poética, gramatical y verbal en que la Biblia está escrita, especialmente el libro de Proverbios. El libro de Proverbios son parábolas. Es un gran error desconocer la gramática y el aspecto de sintáxico de los versículos bíblicos. Si usted desconoce estos principios, va a cometer errores de interpretación y sacar textos fuera de contexto. Aquí, en Proverbios 8:1, se está presentando en una forma metafórica a la sabiduría como una mujer que habla a todo. O sea, que lo que está haciendo Salomón es usando una metáfora antropomorfófica. Y vamos a ver qué significa eso. El contexto lo encontramos en Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 23. Salomón está dándole forma animada y física a cosas inanimadas. Eso es una metáfora que en teología se le conoce antropomorfismo. Noten cómo dice Proverbios 1, versículos 20 al 23. La sabiduría clama en las calles. Esto es una metáfora. La sabiduría no es una persona, sino que es algo que tiene una persona. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Esta es una metáfora, como que la sabiduría está predicando en las calles. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlarse, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mí, reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Noten que aquí se está usando un lenguaje metafóricamente de una mujer que predica y habla en las calles. Esto, hermanos, es un antropomorfismo. ¿Qué es eso? La sabiduría aquí en Proverbios 8 toma personificación. A esto se le llama antropomorfismo, es decir, se le da a algo inanimado características humanas. ¿Me doy a explicar, hermanos? O sea, esto es antropomorfismo, es una metáfora. Se le dan a cosas inanimadas, cosas como que si son personas las que están hablando. Esto es una metáfora antropomorfófica que se deriva de antropomorfismo. Pero vamos a ver que en Génesis, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a su semejanza, es claro que hay dos personas aquí hablando, porque se usa el plural hagamos y también se dice a nuestra semejanza. O sea que está hablando de dos personas que son iguales, porque se usa
el plural hagamos y el plural a nuestra, la igualdad, a nuestra semejanza. No cabe duda que aquí está hablando con Cristo el Padre y no con la sabiduría. La sabiduría es un atributo de Dios que no lo podemos separar. ¿Cómo es posible que Dios va a estar haciendo un monólogo? ¿En qué sentido Dios iba a estar diciéndole a su propia sabiduría, hagamos al hombre a nuestra imagen? La sabiduría no es una persona. Salomón está haciendo una metáfora antropomorfófica. Pero no es que la sabiduría sea algo tangible o personal. La sabiduría está en Dios. Dios es sabiduría. Ahora, es interesante, hermanos, que es un error lo que hizo este pastor, usar Proverbios 8 para sostener de que Dios está hablando con su misma sabiduría. Esto es absurdo, carece de fundamento bíblico y es ilógico, porque lo que se está haciendo así es separando a Dios de su sabiduría. O sea, la sabiduría está a un lado y Dios hablando con la sabiduría. Es ilógico. Al mismo tiempo que se presenta un monólogo, esto es erróneo. ¿Por qué razón? Porque en otras partes de la Biblia se usa este mismo verbo en plural, hagamos o descendamos. Noten cómo dice Génesis 3:22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Está hablando de más de dos personas. Es imposible que esto lo podamos aplicar a la sabiduría. La sabiduría no es algo personal. La sabiduría está en Dios y Dios sí es personal. Me doy a explicar, hermanos. Aquí dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Está hablando de una o más personas. Aquí hay más de una persona. Pero como usted dice, es como uno de nosotros, es evidente que está hablando más de una persona aquí. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Noten que aquí se nota que hay más de una persona. Dios está hablando con alguien más. No puede ser con los ángeles, porque los ángeles son seres creados, no pueden crear. Tiene que ser alguien que es igual a Dios, que posee los atributos de Dios y la misma sustancia de Dios para poder crear. Dios no le puede decir esto a un ángel, creamos, o hay que crear algo, porque los ángeles son seres creados. Ya lo vamos a ver en la Biblia. Por ejemplo, este verbo en esta forma plural también se menciona en Génesis 11:7. Dice, esto es cuando los constructores de la Torre de Babel estaban en apostasía y rebelión. Ahora pues, descendamos. Es ilógico que Dios le está diciendo a la sabiduría. Aquí le está diciendo a otro que es igual a él. Descendamos y confundamos. No dice voy a confundir. Descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es evidente, hermanos, que en Génesis 1:26, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, es que Dios está hablando con otra persona igual a él y no con la sabiduría como dice este pastor protestante, porque es incorrecto y fuera de contexto usar Proverbios 8 para sostener de que Dios hablaba con la sabiduría. Eso no, lo que está haciendo Salomón es dándole una forma metafórica y antropomorfófica a la sabiduría comparándola con una mujer. Ahora, hermanos, es claro que el texto de Génesis 1:26, Dios está hablando con Cristo, con su Hijo, que es eterno, igual que el Padre. Vamos a demostrar bíblicamente que Cristo posee eternidad igual que el Padre y posee el atributo de ser creador. Es evidente que en Génesis 1:26 es el Padre y Cristo creando. Noten cómo dice Hebreos 1:6. El Hijo es eterno
y posee los mismos atributos que el Padre. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Noten que se le da adoración al Hijo. No pueden ser los ángeles adorados porque los ángeles son seres creados. El único que puede ser adorado es Dios, porque el verbo que se usa aquí, adorar, es del griego proskuneo, rendir adoración. Y el Padre manda a los ángeles que adoren al Hijo. Noten cómo dice el versículo 8 de Hebreos capítulo 1. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí Cristo se le llama Dios, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Es evidente, hermanos, según esta cita, de que quien estaba con el Padre, creando en la creación al hombre, era su Hijo, porque Cristo es eterno y preexiste igual que el Padre, y posee vida en sí mismo, que no deriva de nadie. Noten cómo dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Este texto queda claro que quien estaba creando con el Padre, o a quien le dijo el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, era a Cristo. El Padre estaba hablando con Cristo. ¿Dónde dice eso? Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio el verbo, o sea que el verbo existía antes del principio. O sea que el verbo está ¿qué? Fuera del tiempo, porque el verbo es creador del tiempo. En el principio el verbo, esta palabra es del griego logos, palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Juan en sus cartas. Y en el versículo 14 es evidente que Juan está hablando de Cristo, que Cristo estaba en armonía perfecta con el Padre antes de la fundación del mundo, porque el texto es claro, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Quién es el creador de Génesis 1:26? Es Cristo junto con el Padre. Lean el texto, hermanos. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo es posible que este pastor esté torciendo la Biblia y usando un antropomorfismo de Proverbios 8 para sostener de que el Padre hablaba con la sabiduría? Es incorrecto y fuera de contexto, porque quien estaba con el Padre desde el principio o antes del principio es el verbo que se hizo carne. Dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra cita, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esta palabra primogénito, los testigos de Jehová la usan para sostener de que Cristo es la primera creación del Padre. Pero la palabra griega para primogénito aquí es protócocos. En la gramática griega se usa en dos contextos: el primer nacido o el que posee la preeminencia, o sea, el que existe antes de todas las cosas. ¿Cómo sabemos que la expresión primogénito aquí se refiere que Cristo es el que existe antes de todas las cosas y el que lleva la preeminencia? Él es el primero antes de todas las cosas. O sea que protócocos en Colosenses 1:15 no debe interpretarse como la primera creación del Padre, como lo dicen los testigos de Jehová. El contexto y la sintaxis presenta que protócocos debe interpretarse aquí de que Cristo posee la preeminencia, o sea, es antes de todas las cosas, y lo vamos a demostrar por el contexto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Pregunta, hermanos, ¿quién estaba con Dios creando en Génesis 1:26? Es Cristo, en la imagen del Dios invisible.
El que posee todos los atributos del Padre es el Hijo, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Hermanos, tengamos cuidado con estos falsos maestros que hacen doctrina usando un versículo aislado de contexto o tergiversándolo. Recuerden, hermanos, la sana doctrina está fundamentada en toda la Biblia. No me venga citando unos cuantos versículos. Cíteme la Biblia. Debe demostrarme que los apóstoles y los profetas dijeron eso. Pero tiene que citarme la cita en su contexto. Porque recordemos de que el diablo también cita la Biblia y la tergiversa. Pero por Él fueron creadas todas las cosas. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Entonces, hermano, ¿quién tiene la razón? ¿Este pastor o Pablo? Noten que el problema no es en Salomón. Salomón está usando una metáfora de comparar la sabiduría con una mujer y dándole acciones antropomorfódicas a la sabiduría, dándole cualidades físicas a la sabiduría. O sea, eso es tergiversar el texto usando una antropomorfía para sostener de que el Padre hablaba con la sabiduría. Pero según la Biblia, con quien estaba el Padre creando en la creación era el Hijo, porque dice Pablo que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En Cristo. Cristo es el creador de Génesis 1. Cristo es el creador del hombre en Génesis 1:26. Es evidente y claro, sin especular, sin forzar los textos, que el Padre estaba hablando y creando junto con su Hijo, que es eterno, igual que el Padre. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver las palabras de Cristo. Juan 17, versículo 4 al 5. Noten que Cristo, después de acabar su misión, que el Padre le encomendó, de vindicar su carácter y salvar al hombre, Cristo dice ahora lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, ¿a quién le creemos? ¿A este pastor que torció la Biblia o a Cristo o a Pablo? Por eso les digo, hermanos, váyanse al texto bíblico y lean y profundicen en el texto. Cristo está diciendo: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Noten cómo dice Miqueas capítulo 5 versículo 2, hablando de la eternidad de Cristo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que Cristo, cuando vino a esta tierra, vino del lado del Padre. Muchos protestantes, arrianos o semiarrianos, creen de que Cristo no es eterno como el Padre, sino que Cristo vino a ser en algún momento de la historia engendrado. Y usan Salmo 2:7, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Muchos protestantes, arrianos y semiarrianos, sostienen de que Cristo vino en algún momento de la historia, vino a ser engendrado por el Padre. Pero eso es un error de interpretación del Salmo 2:7. Muchas veces se ha usado Salmo 2:7 para enseñar de que Cristo es engendrado o que tuvo algún principio en la eternidad. Pero es interesante que el Salmo 2:7 dice lo siguiente. Noten cómo dice Salmo 2:7. El salmista David dice así: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este salmo se usa para sostener de que Cristo tuvo un principio. Pero es interesante que la Biblia se explica sola. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 13, versículo 30 al 33, usó este salmo como una predicción de la resurrección de Jesús. La resurrección de los muertos proclamó de modo muy especial que Jesús era el Hijo de Dios,
basado en Romanos 1:4. O sea que los apóstoles nunca usaron este Salmo 2:7 para enseñarte que Cristo tuvo un principio. Este es un error. Este salmo tiene otro significado, porque ya vimos que Cristo es eterno, igual que el Padre. Cristo posee los mismos atributos, igual que el Padre. Noten cómo dice Colosenses 2:9 para terminar. Colosenses 2:9 dice el apóstol Pablo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solo Cristo cumple con los atributos que posee el Padre. Solamente Cristo es de la misma sustancia que el Padre, porque dice Pablo, en Él habita, en Cristo habita la suma total de la naturaleza y los atributos de Dios. Todos los derechos y poderes de la deidad residen permanentemente en Él. Toda la plenitud de Dios se revela en Cristo. Ahora, hermanos, según estos textos que hemos usado y este estudio, no cabe duda que el Padre estaba hablando con el Hijo cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por lo tanto, hermanos, queda desmantelada la mala interpretación que este pastor hizo de Proverbios 8. Es inconsistente porque Dios no estaba haciendo un monólogo en la creación, estaba hablando con su Hijo. Cristo es el creador de Génesis 1:26. Hermanos, espero que este estudio les haya servido de bendición y tengan cuidado con lo que escuchan. Siempre váyanse al texto bíblico, comparen textos bíblicos, váyanse a la gramática para ver la palabra original, la sintaxis, cómo están ordenadas las palabras. Comparen versiones de Biblia para que ustedes puedan conocer correctamente lo que dice Dios a través de su palabra. Tengamos cuidado, hermanos, con tanta falsa doctrina, con tanto falso maestro que anda enseñando herejías y blasfemias. En este caso, es un ataque frontalmente a la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Gracias, Padre eterno, por este estudio. Gracias por tu amor y tus bendiciones. Gracias porque estuviste con nosotros en este interesante estudio. Bendice a tus hijos, que podamos ser conocedores más de tu palabra y podamos ser estudiosos para no dejarnos engañar por falsos maestros. Gracias porque estuviste con nosotros, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.